Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la sala de redacción del Observador. Hoy es viernes 13 de septiembre y me acompañan Tomás Gómez. Un saludo. Sergio Arce. Saludos. Y una servidora, Berliotte Herrera. En controles, Alonso Solano. Vamos a hablar de varios temas que estuvieron durante esta semana sobre el tapete en la discusión nacional y temas relevantes noticiosos. Sin duda, las elecciones en Estados Unidos, porque comenzando la semana hubo el primero y pareciera que el único debate entre Kamala Harris y Donald Trump en Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre próximo. Pero además en Costa Rica también tuvimos datos de encuesta. El CIEP de la Universidad de Costa Rica salió con datos de encuesta muy interesantes y relevantes, y también el Observador dio a conocer un estudio de una empresa que se llama Antropología Social, con datos relevantes sobre el gobierno que ahorita vamos a comentar. Y lo otro que ocurrió fue la elección de Miss Costa Rica, que también con un año de cambios, Miss Costa Rica. Pero arranquemos para hablar de una noticia positiva que acaba de ocurrir. Estamos grabando esta sala de redacción este viernes hacia el mediodía, y es que esta mañana fue localizado con vida el niño de 6 años que estuvo durante 13 horas perdido después de que su madre tuvo un accidente de tránsito donde ella falleció y el niño no lo encontraban. Pero además, una de las cosas que me ha sorprendido, y pienso que a todos igual, es que hay tomas de drones que habrían identificado a un felino. Rondando cerca de donde estuvo el niño. Su padre sumamente conmovido, creo que igual que toda la población dentro de la tragedia que significó el accidente donde pereció la madre. Esta noticia positiva de que el niño fue encontrado con vida porque caminó de la montaña y llegó a una casa donde pidió ayuda. 17 horas estuvo. 17 horas en la montaña. Correcto. El niño Mateo. Sí, importante sí. conocer. Mateo y cámaras térmicas captaron al jaguar merodeando el lugar. Bueno, una noticia muy positiva. Arranquemos el viernes con noticias muy positivas, pero hablemos de Miss Costa Rica, Sergio, porque este año Miss Costa Rica, bueno, el primer gran cambio es que durante no sé cuántos años, esa era una franquicia que tuvo Teletica, se transmitía por Canal 7, este año empieza con el primer cambio acá, además de los cambios que ha tenido la organización a nivel internacional. Y bueno, el martes se eligió a la nueva Miss Costa Rica. Así es. ¿Usted estuvo ahí? Ahí estuvimos en el SIC Ande en Belén, 13 aspirantes, y la finalista, o la gran ganadora fue Elena Hidalgo, una vecina de San José, mamá, especialista en nutrición, modelo internacional. De hecho, a inicios de este año ella compartió una imagen con Giselle Bonchen en Santa Teresa por una marca de lujo suiza. Es decir, ella tiene ya recorrido en pasarelas, pero bueno, no era la favorita del público. Y como bien comentaba Berliotte, un año de cambios. OPA asume la franquicia, y bueno, y con ello pues también hay cambios en cuanto a permitir aspirantes mamás por encima de la edad, digamos, tradicional, que era hasta los 27 años. Y fue un certamen diferente, ¿verdad? Porque siempre se hacía en el estudio Marco Picado, ahora se hizo en el SIC Ande. Con un nuevo sponsor en Costa Rica. Totalmente. El OPA. Y bueno, pues mucha gente pues quedó contenta, mucha gente no quedó contenta con la elección, como suele pasar todos los años, ¿verdad? Pero sí fue un año de muchos cambios para una organización muy nueva en Costa Rica, bueno, que entregó 2 coronas, una de $30,000, muy linda la corona, hecha por diseñadores locales. Esa se la deja la organización, y a ella le entregan una de $8,000 que le hizo un venezolano. Que es parte de la premiación. De la premiación. ¿Cuándo es el concurso de Miss Universo? En noviembre, a mediados de noviembre, en Ciudad de México. Que ha tratado de alguna manera después de muchas críticas que tienen los certámenes de belleza en general, que ha tratado como de ser un poco más laxo en aquellas programaciones sociales. Más diverso, más inclusivo, dirían, ¿verdad? Donde ya las curvas son permitidas, ¿verdad? De mujeres normales. Por supuesto. Que es la gran discusión y posiblemente resistencia que algunos tenemos con ese tipo de certámenes que encasillaban a las mujeres dentro de parámetros muy difíciles de cumplir para el resto de las mortales. Y más las latinas, ¿verdad? Donde la mujer latina es, a diferencia de la europea, es una mujer mucho más caderuda, por ejemplo. Y bueno, pues si ustedes ven inclusive a Shanice Palacios, la actual Miss Universo, ella rompe un poco también porque es una mujer, aparte muy, muy, muy linda, una mujer elegante, pero es una mujer que se le ve que es una mujer latina,
con un poquito, no tan curvilínea como dirían, perdón, un poco más curvilínea, perdón, a diferencia de la europea o la estadounidense. Bueno, vamos a esperar el certamen de belleza y la favorita del público, ¿quién era entonces? Y Tomás, fuera de cámara lo estuvimos compartiendo ahora porque la favorita era Mariale Acosta, muy linda ella, de verdad, muy preparada también, pero bueno, a final de cuentas, pues los jueces internacionales, por eso sí, hay que decirlo, eran jueces internacionales junto con algunos locales ajenos a OPA, fueron los que escogieron a Mariale Acosta, perdón, a Elena Hidalgo. Bueno, y el otro elemento que tenía era la presencia de Nicole Carboni, que ha sido una mujer muy intensa a través de redes sociales. A través de sus redes sociales, sí, que digamos que ha dado que hablar. Y ella me parece que es consciente de eso. Mira, es que la directora de la organización, en una entrevista con nosotros, ella nos dijo, si fuese por el pasado que tienen las aspirantes, no tendríamos concursantes en Miss Costa Rica. Es decir, porque precisamente yo le preguntaba, bueno, la presencia de Nicole Carboni genera algún tipo de ruido, ¿verdad? Y ella decía, todas son bienvenidas. El tema con Carboni es que ha sido fue crítica de la organización anterior del concurso de belleza, ha sido crítica de algunas de las otras participantes, es decir, por eso ha generado polémica en algunos y ha llamado la atención en redes sociales. Bueno, para ahí estuvo, y después de eso ha dicho algo en Nicole Carboni. Nicole Carboni, yo estoy revisando las redes sociales, bueno, y ella por supuesto mostró agradecimiento, pero ahí vi a un youtuber muy conocido acá que dijo, bueno, esperemos a ver si se van a incendiar las redes sociales después, porque Nicole Carboni no llegó al top 3, quedó en el top 5, pero no en el top 3. Y muchos dicen que yo tuve que haber pasado, entre ellos Don Tomás. Bueno, y hablemos de otro tema porque arrancamos esta semana el martes, dije el lunes cuando estábamos empezando este programa, pero realmente fue el martes que tuvimos elección de Miss Costa Rica, pero además hubo en Estados Unidos el primero y pareciera que único debate entre la aspirante demócrata Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, y el expresidente Donald Trump. Y bueno, va a ser efectivamente el último porque ayer Donald Trump dijo que no va a debatir más. Aquí es donde se comprueba la hipótesis de que tal vez los debates no han pasado de moda o siguen siendo un punto clave dentro de una campaña electoral. Recordemos cuando fue el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump en junio anterior, que se daba por un hecho que ya Donald Trump tenía todo para arrasar la elección. Fue cuando se intensificaron los debates y los cuestionamientos a Biden, que finalmente se baja de la contienda. Y bueno, estaba por verse también cómo iba a ser Kamala debatiendo. Ya había habido el tiempo de las convenciones, donde ella ya se había dado a conocer un poco más. Estaba la campaña ya calentando, pero faltaba ese primer cara a cara, que fue bastante intenso. Quienes lo pudimos seguir, vimos también esa interacción, que hubo un saludo muy frío desde un principio, y por el estilo del debate empezaron de una vez los cuestionamientos, los ataques, porque íbamos a ver ataques de todo tipo, porque no eran solo el tono con que se hacían, sino los contenidos. Hay que ver, por ejemplo, los señalamientos que hacía Donald Trump. Le cuestionaba, por ejemplo, y aquí tengo la frase porque era muy llamativa, dice, vamos a terminar como Venezuela con esteroides. Fue uno de los comentarios que le hizo primero Donald Trump. Después Donald Trump metió el tema de la migración, insistía, por ejemplo, el otro comentario que llamó mucho la atención, decía que los migrantes estaban comiéndose las mascotas en algunas localidades, y a partir de ahí Kamala ya vino a calentar un poquitito más el debate. Veíamos que era un estilo más confrontativo el de ella, no en vano, ella es fiscal. Viene de una función muy judicial. Dijo muchas cosas, pero alguna de las cosas que recordamos ahora, dijo que en sus giras internacionales como vicepresidenta de los Estados Unidos, ha sido testigo de cómo los líderes de otras latitudes y otras partes del mundo se burlan de Donald Trump. Eso afirmó Kamala Harris durante el debate. Además dijo que era mentiroso. Que era un peligro para la democracia, que otra de las frases que también llamaba la atención, en este caso de la candidata demócrata, era que Putin podía merendarse o comerse a Trump en dos momentos. Y era lo que se comentaba también, en ese momento hasta las risas de Trump rompieron un poquito la dinámica que estaba teniendo el debate, siempre más confrontativo, siempre más serio. Y como ya lo mencionábamos, se esperaba por lo menos un encuentro más de cara a las elecciones que son el martes 5 de noviembre, pero ya se levanta la posibilidad. Entonces el cara a cara de ese día fue lo que se va a poder tener antes de que haya votación. Y aquí entraba
más adelante vamos a hablar de otras encuestas, pero en el caso de las elecciones estadounidenses, primero el sondeo que decía que Kamala sí tuvo un desempeño completamente positivo. Varios sondeos le están dando, le dieron la ventaja. Bueno, hablábamos justamente antes, cuando estábamos arrancando la sala de redacción, de lo que CNN llamó una encuesta flash, que uno se queda un poco con dudas de qué significa una encuesta flash, pero bueno, le da una ventaja amplia a Kamala Harris versus Donald Trump en el desempeño. Pero hay otras encuestas. Hay una compañía neozelandesa que se llama Predicted, que esto fue publicado por el Financial Times y por Bloomberg, que habla de que en la medición que hicieron, Kamala Harris tuvo 10 puntos, que para ellos son 56 centavos, así lo miden, contra 46 de Donald Trump en el debate. Y además hay encuestas diciendo en este momento que Kamala Harris llegó con 39 puntos de apoyo a este debate y está subiendo cerca de 45. Esas son algunas de las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Perdón, que se sigue definiendo, nada más, porque hay que recordar que en Estados Unidos no es una sola elección, sino que es una elección en cada estado, así que algunos ya se dan por ganadores. Por ejemplo, California siempre va a ser demócrata, Texas siempre va a ser republicano, pero hay otros llaman estados veleta o estados en debate, que ahí es donde está verdaderamente en este momento el debate. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Arizona? ¿Qué va a pasar con Pensilvania? Que al final, quien logre ganar esos estados es quien va a ser el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, que también termina definiéndose, ya falta poco. Bueno, recordemos que Hillary Clinton en el voto popular, para decirlo de alguna manera, ella ganó en el voto popular, pero perdió el colegio electoral, exactamente. Eso pasó en las elecciones de Hillary Clinton contra Donald Trump, precisamente. Entonces, es sumamente interesante. La duda que a uno le queda es si efectivamente pareciera que los sondeos pueden haber tenido razón en lo que fue el debate entre Kamala Harris y Donald Trump y que le dio mayor exposición a Kamala Harris versus Donald Trump. Yo me quedo con la impresión de que Donald Trump se había preparado para una campaña para enfrentar a Biden y lo estaba haciendo muy bien. Hasta junio, donde este debate dio al traste con la candidatura del presidente Biden. Creo que le desorganiza un poco la preparación a los republicanos cuando el Partido Demócrata cambia de candidato. Y entonces Donald Trump me da la sensación de que estaba muy preparado para enfrentarse a Biden, pero lo desarticula un poco enfrentarse a una mujer. Y lo otro que uno también podría decir es que la Kamala Harris que vimos el martes es muy distinta a la Kamala Harris que hemos visto durante la vicepresidencia, que ha tenido un papel bastante de bajo perfil. O había tenido, por lo menos. Sobre todo porque tal vez la figura de Kamala Harris uno siempre la había visto o la había seguido ya como política, siendo primero senadora y después cuando da el salto a la vicepresidencia, pero ya lo mencionamos antes. Su carrera, y como se hace conocida en el estado de California, que es de donde proviene, es precisamente como fiscal. Es una función judicial que también mete un poquito, tal vez una imagen disonante de lo que comúnmente se ve en política. Allá le veíamos, por ejemplo, durante el debate, un lenguaje no verbal diferente, una forma diferente de posicionarse a la hora de interrogar, que también le mete, podemos decir, no sé, una visión diferente a lo que es la política, va a ser la elección. Y si me permiten, otro tema que surgió a raíz del debate, el apoyo de Taylor Swift. El New York Times publicó hoy un análisis sobre cuál va a ser el impacto que va a tener el apoyo. Entre las poblaciones jóvenes, claro. No dudo bueno, vamos a ver, es la artista del momento, ¿verdad? Estaba ganándose precisamente un día antes, un día después, un MTV. Los MTV, exactamente, sí, claro. El premio principal. Es una artista que arrasa y efectivamente le dio el apoyo a Kamala Harris después del debate. Y que se mete también en la discusión porque hay otro grupo de artistas que ha pedido que no usen sus canciones, por ejemplo, en cosas de campaña, particularmente señalando en la línea de Donald Trump, que han pedido que no se use su música en las actividades republicanas. Bueno, también son todos los elementos que ya tocar una elección que compete a Estados Unidos, pero también nos va a tocar al resto del mundo porque lo que ahí se decide representa para temas de cooperación, de inversión, de seguridad para todos los demás. Yo no sé si uno se atrevería a decir lo que dijo el ministro de Comercio Exterior costarricense, de que a Costa Rica le conviene que gane el demócrata. Y no el partido y no el presidente republicano, ¿verdad? Posiblemente. Pero hay impacto. Y eso pero efectivamente sí claro que hay impacto. Incluso por la tendencia, por lo que va a predicar, por lo que predica el Partido Republicano, que de cara a sus electores me parece que es bastante razonable. Hay dos temas que son súper importantes y que nos impactan a todos los países latinoamericanos. Una tiene que ver con el tema de migración, ¿verdad? El tema de migración está afectando a todos los países que somos de tránsito hacia Estados Unidos y por supuesto que está impactando a Estados Unidos, el tema de migración.
y el tema de inversiones, exactamente lo que usted acaba de señalar. Y ahí Donald Trump lo que ha dicho es mano durísima con el tema de migración, no vamos a hacer, y ahí atacó al Partido Demócrata, y lo otro que ha dicho es que quiere devolverse las inversiones hacia Estados Unidos para generar más trabajo y para ser motor de economía. Que eso de cara a los electores suena bastante razonable. De cara a nosotros, el resto del mundo, con una alta dependencia. Nos preocupa un poquitito. Entonces, desde esa óptica uno podría decir, bueno, efectivamente, desde este lado del mundo uno pensaría que puede beneficiar más una administración demócrata que una republicana. Pero bueno, los estadounidenses van a tener la última palabra en una elección donde, si bien Kamala Harris logra recuperarse y que pienso que logró su objetivo de darse a conocer, de mostrarse como la candidata demócrata durante este debate. Por supuesto que Donald Trump es muy inteligente y dijo, no, es la única oportunidad que yo le voy a dar durante esta campaña de lucirse, porque ahora cada uno está enfocado en sus campañas, en sus meetings políticos, sobre todo concentrado en los estados que son... Los estados que van a ser definitorios. En los estados que son péndulo y que son sumamente importantes. Bueno, por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento a este tema, pero no nos vamos a salir de política, nada más que vamos a cambiar a la política costarricense. Siempre con encuestas. Hablando de encuestas, porque esta semana salió el CIEP de la Universidad de Costa Rica con una encuesta, pero también se dio a conocer un estudio que ustedes pueden leer en el Observador.cr del Instituto de Antropología Social. El Instituto de Antropología Social lo conforma Elio Cohen, que es un analista político, y también está trabajando Catalina García. Catalina García la conocimos trabajando para Unimer, es una mujer también estuvo en el Estado de la Nación, entre otras cosas, tiene muchísima experiencia en el campo de los estudios de opinión, y dieron a conocer un estudio reciente que hicieron entre una consulta telefónica entre 600 personas, con un margen de error del 4,3% y un nivel de confianza del 95%. Y llama muchísimo la atención porque salieron a preguntarle a la gente, estamos a... menos de año y medio. 18 meses por ahí, 18. de las próximas elecciones en Costa Rica, y salieron a preguntarle a la gente por quién simpatizaba y crearon una figura que a mí me llama mucho la atención porque preguntaron por el partido del presidente, sin saber cuál es el partido del presidente, porque el presidente pareciera que no tiene partido. Rompió con Progreso Social, que es el partido que lo llevó al gobierno. Entonces preguntaron por el partido del presidente y resulta que en esta encuesta el partido del presidente lidera el respaldo que darían los costarricenses de cara a una elección. Por supuesto que también hay un sector muy fuerte que está no decidido, que es el otro brazo fuerte, o sea que no apoyaría a ninguno. Y el otro que aparece es el Frente Amplio. Digamos que en un tercer lugar, en un cuarto lugar pondría uno, porque lo que podríamos decir es que está el partido del presidente, está los que no tienen partido, el Frente Amplio, y luego aparece un poquito más abajo Liberación Nacional. Y esto llama poderosamente, y esto les llamaría a uno poderosamente la atención. Y luego ahí aparece mucho más abajo el Partido de Unidad Social Cristiana, muy parejo con el Partido Liberal Progresista. En esta línea, bueno, eso es la primera medición que estamos compartiendo. El CIEP coincide con eso. El CIEP también pregunta por la simpatía partidaria y confirma, por un lado, que los ticos están un poco resfriados con lo que es el apoyo a un partido político, pero que a la hora de preguntarles por cuál se decantan, en primer lugar, en el CIEP también destaca el partido que representa al oficialismo, que va a ser un reto para este grupo de cara a las próximas elecciones, terminar de definir con qué partido van a participar, si va a haber algún resentimiento, por ejemplo, a la hora de definir candidaturas. Hay algunas caras que ya hemos visto conocidas, cercanas a lo que fue el oficialismo en un principio, que ahora ya empiezan a hacer su casa aparte. La semana pasada conversábamos, por ejemplo, las candidaturas de Luis Amador. Sí. Que siguió dando que hablar esta semana, Luis Amador. Que hablar con ese tema, pero también cuando se defina quién encabezaría la representación del oficialismo, ese va a ser parte de los temas que van a definir la próxima campaña y que no se han conocido, y es cuál va a ser ese partido. Reiterar nada más, como lo decíamos, también quiénes pasan a los lugares más abajo. En el caso de Antropología Social aparece el Frente Amplio, y más abajo Liberación Nacional. Liberación Nacional aparece de segunda en la del CIEP, pero siempre también con niveles mucho más bajos de apoyo de lo que tradicionalmente se había venido siguiendo. Y en contraparte, también dentro de la medición del CIEP, destacar el grado de apoyo que sigue teniendo el gobierno. Bueno, el presidente Rodrigo Chávez
tiene a más de 24 meses después. ¿Cuánto tiene? 2 años y medio, técnicamente. 2 años y medio. Sí, 2 años y medio de la elección. De su gestión tiene un 54% de apoyo según el CIEP. Y su gobierno, su gabinete, su gobierno tiene su gestión de su gobierno tiene un 52% de apoyo. Y aquí hay una cosa que sigue siendo un apoyo importante. Con respecto a mandatarios anteriores, me parece que ninguno ha logrado a estas alturas el apoyo que mantiene Rodrigo Chávez. Y me llama mucho la atención porque la gente, si bien es cierto, reconoce una serie de temas que le preocupan y una serie de cosas que no se han hecho desde el gobierno que sería el encargado. Nada de eso le pasa factura. Me da la impresión de que la factura que le pasan es muy ligera al presidente Rodrigo Chávez. Como costarricenses creo que hemos sido más duros con los mandatarios anteriores. En esta línea, nada más para citar también la encuesta, pregunta cuál es la preocupación principal de la gente y ahí sigue posicionándose seguridad. Sí. Que sigue siendo, también se le pregunta a la gente, ¿cree que la seguridad y la educación están mejor o peor? Si bien hay una visión crítica de cómo ha avanzado el desempeño de estas dos áreas, sí sigue cosechando el gobierno un apoyo que lo dicen también los analistas. Es inédito en el tanto, el gobierno ya va avanzado, tal vez los gobiernos pueden empezar con un poco más de apoyo y después se va diluyendo y que ha sido también logrado sostener. El gobierno anterior, por ejemplo, ha tenido un pico al principio de la pandemia de respaldo y después se vino a pique, cayó, pero sí, radicalmente. En este caso es sostenido y que es importante, no solo es alto, sino que supera el 50% de que va a ser también un capital político fundamental de cara al proceso electoral. Al partido del presidente. Pero un poquito más, perdón, pero me llama la atención que en esa encuesta del CIEP, a pesar del alto índice de apoyo que tiene el presidente, la ley Jaguar no ha logrado calar entre los costarricenses. Aquí, que dicha que lo menciona serio, porque yo creo que hay que ser exacto. El informe del CIEP se habla de la ley Jaguar, pero me da la sensación de que cuando se salió a preguntar, se preguntó si la gente estaría de acuerdo con una iniciativa, o sea, con eliminar los controles que existen, y la gente se pronunció sobre eliminar los controles, y la gente sobre la ley Jaguar no está de acuerdo con eliminar controles. La ley Jaguar se ha asociado con la eliminación de los controles que ejerce la Contraloría General de la República, sobre todo, y entonces ahí es donde se hace ese match. Y por eso es que se hace esa vinculación. Creo que la creación es válida para evitar Sí, también a la hora de analizar una encuesta, un punto clave que uno siempre tiene que revisar, por ejemplo, la seriedad del encuestador, el tamaño de la muestra, en qué momento se hace, de qué manera se recogen los datos, pero también cuáles son las preguntas y si vale la pena esa aclaración, porque en ningún momento la encuesta pregunta directamente si la gente apoya o no la ley Jaguar, sino lo que sería su fondo. Entonces también hay un problema, un detalle ahí de comunicación, de nombre, de forma, que también vale la pena. El tema de los controles. Conversábamos con la gente de antropología social y lo traigo a colación porque una de las cosas que nos dijeron es que dentro de los estudios que están realizando, en el prototipo de líder que los costarricenses ven, quieren a un presidente valiente. Y me parece que es un valor que en la dinámica social de este país se está asociando a Rodrigo Chávez. Su estilo, que para algunos puede ser confrontativo, grosero, no sé, puede usar usted los calificativos que desee, duro, algunos lo están interpretando como valiente. Como valiente y que va a ser, perdón, lo decíamos, de cara a las próximas elecciones hay que ver si algunas de las personas que van por esa candidatura van a intentar copiar el estilo, van a intentar distanciarse y siempre poniéndolo en perspectiva. Es que ya vamos para año electoral. Sí. Si alguien, por ejemplo, si un ministro o una ministra quiere la candidatura presidencial, tiene que irse en febrero. Entonces le quedarían 4 o 5 meses para decidirlo. De aquí a un año, los ministros que quieran una diputación, por ejemplo, ya no van a poder estar en el cargo. Y desde luego los otros partidos también, quienes van en oposición, ya empiezan los tiempos a premiarles para ir definiendo reglas para una convención, reglas para elegir diputados y otros temas que también ya los plazos empiezan técnicamente a correr. ¿Y ustedes creen que entonces que el funcionario que está en la actual administración, que desee la aspiración, va a emular el estilo del presidente? Yo veo todos los funcionarios de la administración emulando el estilo del presidente. Esa es mi impresión personal. Voy a hacer la aclaración. Posiblemente cuando la elección caliente uno puede hacerse algunas preguntas. Si los costarricenses siguen buscando la figura del presidente, si va a ser necesario una figura
exactamente igual que Rodrigo Chávez, con las mismas características, o, por ejemplo, si va a funcionar la apuesta que hacen algunos de que funcione como México AMLO, que dijo, esta es mi elegida, voten por ella, y fue la que ganó. Bueno, vamos a ver cómo se comporta, pero creo que eso hay que irlo midiendo conforme vayamos acercándose. Y para no terminar, porque ya se nos ha corrido el tiempo, terminamos aquí porque vamos a seguir hablando, por supuesto, de los temas políticos y de temas electorales, porque como el tiempo va como flash volando, ya no nos alcanza el día para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, y cuando vemos, estamos en septiembre y ya ahorita es diciembre, y ya ahorita estamos hablando de elecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Tomás. Gracias, Sergio. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en Sala de Redacción. Recuerden, lo puede ver en Spotify como Sala de Redacción, pero además también puede buscarnos en las redes del Observador, observador.cr, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y por supuesto en nuestro sitio observador.cr, toda la información al momento de Costa Rica y el mundo. Que la pasen muy bien. Y disfruten el fin de semana de faroles y de tiles también. Sí. Hasta luego.